Javier Astudillo ya está con nosotros. Gracias por estar con nosotros a través de Manavisión Plus. Bienvenido, muy buena tarde. Buenas tardes, Fanny. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los seguidores de este prestigioso medio, Manavisión. Gracias por la invitación. Y sí, importantísimo tema que no se le ha dado la importancia que merece y que lamentablemente las consecuencias son muchas veces aquellos inocentes, aquellos que no miden el riesgo, que son los niños, las cuales han salido afectados y que las estadísticas nacionales muestran que muchos de ellos han perdido parte de sus manitos, quemaduras graves por este tipo de pirotecnia que muchas veces reacciona física, químicamente o la temperatura y se enciende en los bolsillos de los niños y muchas consecuencias más que hoy es importante conversar y hablar primeramente de qué se trata, de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de explosivos, llamados pirotecnia porque vienen importados, empacados con una norma que permiten la manipulación para poder realizar algunos juegos pirotécnicos, pero no dejan de ser explosivos. Lamentablemente, digo lamentablemente, que la importación es legal, la importación tiene los permisos correspondientes de las Fuerzas Armadas, tienen el registro del Servicio de Rentas Internas y el comerciante al importarlo tiene la facultad y la competencia o la obligación el Estado de permitirles la distribución porque ingresaron legalmente. Si ya están en nuestro país legalmente, ¿qué hemos hecho las autoridades? El almacenamiento y la comercialización de manera correcta, de manera segura, de manera legal. Es ahí donde vamos a hablar de algunas de los procedimientos que los hemos aplicado en la provincia del Oro, que los hemos replicado en algunas provincias, pero en la mayoría, lamentablemente, se vende a vista y paciencia en cualquier lugar de la calle, se almacena sin ninguna normativa, sin ninguna restricción, sin ningún permiso. Explosivos, la cual no podemos cambiar el nombre y estamos poniendo en riesgo no solamente una casa, una bodega, sino también una cuadra que podría afectarse. Muy bien, coronel, justamente lo que usted menciona, hoy día lo podía comprobar de camino al set, pues veía en las calles ya que muchas personas están en la vía pública comercializando pirotecnia, incluso hay niños que están vendiendo pirotecnia. Hablemos un poco de eso. Usted al inicio mencionaba también la estadística. Importante recordarle a la ciudadanía la estadística porque hay menores que lamentablemente, menores y adultos también que han perdido extremidades al manipular esta pirotecnia. ¿Tiene usted, por si acaso, estadísticas nacionales o al menos provinciales en la provincia del Oro, quizás cuál ha sido el comportamiento en los últimos años? ¿Se han dado frecuentemente estos casos o ha ido disminuyendo la situación por la preparación, la capacitación que hace el Cuerpo de Bomberos constantemente, sobre todo en estas fechas? Emergencias, según el servicio de el Sistema Integrado de Seguridad ECULE 11 reportó alrededor de 19.000 emergencias aproximadamente que se atendieron a nivel nacional en el tema de atenciones relacionadas a quemas, relacionadas a afectaciones, a quemaduras, a explosiones, a niños lastimados, etc. En general, en la provincia del Oro, después de una campaña que la llamamos Maritos sin Pólvora, en la cual hemos hecho no solamente la campaña informativa, no solamente yendo a las escuelitas y hablando a los niños el peligro de lo que es manipular explosivos llamados pirotecnia, sino que también hemos regularizado juntamente con el GAT, el Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio, a través del Departamento de Riesgos, el uso de suelo que permite la única autorización de venta de pirotecnia. A nosotros regular, dando un procedimiento en la que el comerciante tiene que primeramente sacar el permiso en el Cuerpo de Bomberos con una capacitación que les haga conocer el riesgo y el debido almacenamiento. Después, el municipio entregando el uso de suelo, estableciendo un lugar único, controlado, supervisado, con Cuerpo de Bomberos, con seguridad, con el Departamento de Riesgos, para que se pueda distribuir de manera ordenada. Teniendo estos antecedentes, estaría prohibida la venta en cualquier otro lugar de la ciudad. Es ahí donde la autoridad competente, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional,
el Departamento de Riesgos Municipal y Cuerpo de Bomberos y todos los que tengan que ver con el tema de seguridad, podrían ir y hacer operativos para poder prevenir, y en el caso de encontrar almacenamiento que no cumpla con las normas correspondientes, poniendo en peligro a la ciudadanía, el decomiso que le corresponde a las Fuerzas Armadas con la competencia de control de armas y explosivos, el decomiso de esta pirotecnia no autorizada. ¿Qué pirotecnia también es la que nosotros consideramos no autorizada? Las camaretas, los explosivos artesanales, diablillos, etcétera, que tienen un alto riesgo porque reaccionan a la temperatura, reaccionan al cambio climático, reaccionan a la humedad, y en estos dispositivos, en el almacenamiento incorrecto, en las condiciones incorrectas, puede producir un inicio de un calor, una temperatura que produzca una reacción, una explosión. Imagínense usted una bodega llena de estos explosivos, estarían expandiéndose alrededor de la cuadra y encontraríamos un incendio de 4 o 5 casas y lamentablemente la pérdida de vidas humanas con una magnitud de este tipo de incendios con explosivos. Entonces, no podemos nosotros verlo simplemente como pirotecnia, como juegos artificiales, cuando realmente no es el problema la distribución o la venta, sino las condiciones y los procedimientos que se van a realizar para la venta. Porque si no se hace nada, como en muchos lugares, no se está haciendo absolutamente nada, y mañana tenemos un incendio de gran magnitud, son los bomberos los que tienen que ir a exponer su vida tratando de apagar un incendio con explosivos que podrían ser contraproducentes y costar la vida de nuestros bomberos. Entonces, con esa responsabilidad de prevención, no solamente de reacción a incendios, sino de prevención, hemos recomendado a todas las autoridades, que en este caso nos compromete a la provincia del Oro, con una reunión con los 14 cantones que son la provincia del Oro, con los delegados de riesgo de cada uno de estos GAT municipales, con la Secretaría Nacional de Riesgo, la participación de todas las empresas públicas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para determinar un riesgo inminente, para determinar un procedimiento lo más seguro posible y de esa manera garantizar que las estadísticas de la provincia del Oro en los últimos 5 años han sido 0 incidentes. No es coincidencia, no es que en la provincia del Oro hemos tenido suerte. Aquí hay autoridades con responsabilidad. Miren lo que puede ocasionar en este video un incendio, un pequeño cortocircuito, pero la magnitud del material combustible, en este caso el árbol de Navidad, por convección, la carga calorífica, por radiación se va a contaminar el mueble, se contamina el anaquel, la puerta, y obviamente por temperatura vamos a tener en pocos segundos un cuarto incendiado. Si a este cuarto le sumamos nosotros explosivos, pólvora, pirotecnia, vamos a tener nosotros una media cuadra incendiada antes que lleguen los bomberos. Entonces no podemos jugar con este tipo de elementos, porque lamentablemente la pérdida es incalculable y el riesgo a la vida, especialmente de los más pequeños, los que menos pueden medir el peligro, va a ser irreversible. Cuando nuestros hijos obviamente pues salgan lastimados, seremos los padres responsables y también las autoridades que no hemos ejecutado un procedimiento de venta lo más segura posible, el almacenamiento, cumpliendo todas las normas y las condiciones que se debe tratar un material peligroso como es la pólvora y los explosivos, y de esa manera pues garantizar, por lo menos minimizar los riesgos en una ciudad. Justamente, coronel, una situación así se vivió la semana anterior en la capital manabita, en Puerto Viejo, lamentablemente. Estamos prácticamente a 8 días de lo que ocurrió. Exacto, 8 días. Ocurrió una situación así, de acuerdo al reporte del Cuerpo de Bomberos de Puerto Viejo, pues quedó un árbol encendido, un árbol de Navidad, ocasionó pues un cortocircuito, se sobrecalentó la regleta, me parece que decía el mayor en ese momento, y provocó un incendio en el que lamentablemente pues una persona murió, 4 integrantes más de la familia seguían muy delicados en el hospital. Entonces, importante la recomendación que en este caso da usted, porque el arbolito sigue encendido en los hogares, no se quita hasta la próxima semana. Entonces, no solo está el riesgo de la pirotecnia, sino que también esta situación si no se toma el control adecuado. Enrique, ahora nosotros preguntamos a las familias de Manabí, del Oro, del Ecuador, preguntamos a estas familias, ¿tienen un detector de humo en su casa, en su sala? Lo hablamos la vez pasada en una importante entrevista que ustedes me concedieron, y hablamos de la inversión de la prevención en nuestro hogar. $7, $8 un detector de humo.
que se hubiera pitado en ese momento que inició el incendio, que nos quedan, según el video que vimos, 30 segundos, un minuto para evacuar. Pero estamos durmiendo, estamos distraídos viendo televisión. Cuando queremos salir del lugar ya es demasiado tarde. Ya la radiación es tan fuerte que no nos permite bajar las escaleras. No podemos salir por la ventana porque hay rejas de seguridad, que también es un factor que hoy en día todo el mundo ha tomado en cuenta, pero que nos impide evacuar o salir o escapar de la casa. Entonces tenemos estos riesgos inminentes en el hogar, pero no existe una cultura de prevención. No hay conciencia. Hacemos una encuesta de cada 100 personas, posiblemente ninguna tenga. Una encuesta de 1000 personas, posiblemente 2 tengan. Entonces, al no tener una cultura de prevención, no pasa nada hasta que pasa algo. También siempre lo digo, el día que hay un incendio, lamentablemente hay muchísimo que perder. No solamente toda la inversión de toda la vida, sino también la vida de nuestros seres queridos. Por $7, por no invertir en un extintor, por no comprar una regleta en las condiciones correctas, que son los temas que conversamos hace unos meses atrás y que seguimos viendo las consecuencias porque no ha habido una conciencia ciudadana. Y es ahí donde los cuerpos de bomberos, donde los responsables de riesgos debemos hacer estas campañas incansables para por lo menos salvar 2, 3, 4, 5, 6 vidas. Lo mínimo que sea es importante conforme la conciencia de la ciudadanía vaya aceptando que debemos invertir, como invertimos en árbol de Navidad, como invertimos en regalos, como invertimos en la sala de nuestro comedor, como invertimos nosotros en nuestra casa, debemos invertir también en prevención para que mañana tengamos la oportunidad de llamar a tiempo a los bomberos o por lo menos evacuar y salvar vidas, si no vamos a reaccionar con un extintor y apagar el incendio en su etapa que se puede controlar con un extintor. Muy bien, y importante este tema que hemos tocado con usted, coronel, porque incluso el video nos permite evidenciar una realidad que a veces nosotros no la vemos hasta que no sucede. Y nosotros en Puerto Viejo vivimos esta situación y usted lo mencionaba, ¿no? El tema de los segundos, cómo son en cuestión de segundos la llama arde, sube, va quemando absolutamente todo y las posibilidades de poder salir del área se tornan cada vez más complejas. Y de pronto pues a veces es fácil solamente desde afuera decir no llegaron los bomberos a tiempo, no apagaron el incendio a tiempo, pero usted hablaba de que en pocos segundos pues una persona puede afectarse y cuando llegan los bomberos pues ya es demasiado tarde. Por esta razón y desde su experiencia, coronel, ¿cuáles serían las causas más frecuentes precisamente de incendios domiciliarios y un poco hacer la recomendación a las familias, tanto en los incendios que se puedan dar desde el hogar, no solamente por el uso de la pirotecnia, sino también por otras situaciones que a veces nosotros no tomamos en consideración? Usted hablaba de la prevención, cuán importante es hacerla desde la familia también, no solamente esperar que suceda algo o una desgracia para luego ya tomar las medidas. Entonces, un poco recomendemos a las familias qué hacer desde el hogar para evitar estas situaciones. Vamos a tener un fin de año donde inevitablemente, y pese a todos los controles que se puedan dar en los diferentes sectores del país, coronel, mucha gente va a utilizar la pirotecnia o los explosivos, como usted lo menciona, y en este sentido pues evitar desgracias y evitar que la situación pues pueda causar quizás una destrucción mucho más grande, porque recordemos que, como decía Enrique, no solamente están las luces del árbol, sino también ahora todo se combina, ¿no? Las causas más frecuentes, según nuestros estudios, en realidad es también sobre la prevención doméstica, definitivamente es los cortocircuitos, ¿no? Los cortocircuitos son una de las mayores causas porque tenemos tomacorrientes atrás de una cortina, lo cual lo vuelve un altísimo riesgo porque tenemos el material combustible, que es la cortina, tenemos el tomacorriente atrás de esta cortina que puede hacer un cortocircuito, y la posición de la cortina, como les decía, como un árbol de Navidad, como un periódico vertical, va a permitir que por convección el fuego suba, aumente de volumen y la radiación va a ser el resto, va a ser la contaminación de los otros materiales cercanos, muebles, mesas, etcétera. Entonces, cortocircuitos, hay muchas medidas de prevención, revisando las tomacorrientes, revisando los cables, no exponiendo los tomacorrientes cerca de muebles o cerca de cortinas. La segunda más frecuente son las fugas de gas. Hemos hablado de la manguera incorrecta, que permite que se deteriore el componente de la manguera, y el resquebrajamiento o micro rotura permite que se fugue el gas y de esa manera pues se acumule en condiciones que pueda haber una deflagración. El tomacorriente, la toma o la válvula del tanque de gas
que no se conecta la manguera, también una de las causas que permiten estas fugas. Y claro, el gas es inoloro, pero la condición del GLP nuestro doméstico tiene un olor que permite reconocerlo para que la gente pueda tomar medidas de prevención, de evacuación o de ventilación. Recomendamos siempre en una cocina el tanque de gas tiene que estar afuera, en un lugar ventilado, para que no permita la confinación del material combustible, que es lo que produce la deflagración, o en este caso, pues la reacción y acumulación de gas produce un incendio. Al ventilarse, pues se disipa el gas. La recomendación es esa, tener el tanque de gas fuera de la casa. Otra de las causas son las regletas, que muchas veces las compramos por desconocimiento, simplemente por el tamaño, por el precio, pero no vemos la resistencia que tiene a la capacidad de flujo de corriente. Entonces, si conectamos varias cosas en un tomacorriente que tiene una resistencia X y supera esa resistencia, el recalentamiento de los dispositivos internos de todas las bases y las placas donde entran los conectores se va a fundir. Esto va a permitir que se muevan las placas y al unirse permite un arco eléctrico o un cortocircuito que obviamente va a calentar el cable y va a producir una temperatura y el incendio que con la mínima foco de incendio y las condiciones de combustible que tiene un árbol de Navidad, que tiene un mueble, una cortina, va a producir un incendio de gran magnitud y en pocos segundos o minutos tenemos un fuego incontrolable que lo vamos a detectar cuando el humo suba por la habitación, por las escaleras, y ya cuando nos dimos cuenta del incendio, peor en la noche, cuando las llamas están cerca de nuestro cuarto, no podemos salir y quedamos atrapados en nuestra propia seguridad, en nuestro propio lugar de seguridad. Se vuelve una celda que lamentablemente ha cobrado muchas vidas y que hemos encontrado como bomberos en los incendios que hemos asistido. A veces la llamada, llegamos en 5 minutos, pero cuando llegamos ya hay una casa completamente en llamas porque nadie pudo detectar o no hubo la alerta, sino ya en la condición de la casa completamente en llamas, los vecinos llamaron y encontramos a la familia a veces lamentablemente en nuestra experiencia que nos ha marcado, por eso que nosotros trabajamos mucho en la prevención, familia, una esposa, un esposo, un hijo abrazados, carbonizados porque no tuvieron la oportunidad de salir. Esas experiencias como respondedores nos han llevado a concientizar también que las autoridades debemos actuar en prevención, tenemos que actuar en campañas de prevención, tenemos que actuar en campañas de prevención comercial en los establecimientos que no cumplen con las normas, porque lamentablemente también se ha vuelto un problema hoy en día que los establecimientos no cumplen y los malos funcionarios que no hacen su trabajo en la prevención, los inspectores, permiten algunas inobservancias que mañana se convierten en un riesgo y por ende un incendio. Todo incendio se investiga y la investigación se debe determinar responsabilidades en los establecimientos comerciales, tanto para el propietario que incumplió, como también por el inspector que no realizó el debido procedimiento y la cual lo hace cómplice de estas inobservancias que terminan afectando a terceros y es ahí cuando las cosas se complican. Perfecto, coronel. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le pedimos que se mantenga conectado. Vamos a ser muy breves en el corte y regresamos para seguir dialogando sobre este tema muy interesante, también para ampliar un poco las recomendaciones, porque efectivamente hay muchas familias que no tienen un detector de humo. Entonces, ¿qué hacer, coronel, si por ejemplo en una vivienda se da un incendio? ¿Hay alguna recomendación adicional? Nos decían por acá hace unos días colocar una toalla mojada en la parte de abajo de la puerta para que el humo no ingrese, pero no sé si hay algo más pues para que la gente pueda ponerse a salvo mientras llegan los bomberos, en este caso, en las situaciones donde hay emergencias. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos conversando con el coronel Javier Astudillo, él es jefe provincial de defensa contra incendios de la provincia del Oro y queremos agradecer su tiempo, coronel, por estar con nosotros en este espacio de entrevista, pero cuán importante es la prevención y para eso precisamente estos diálogos ayudan muchísimo. Vamos a hablar un poco más acerca de las recomendaciones, como decía Enrique, pero es importante, usted hacía mención acerca de la pirotecnia que terminan siendo explosivos y yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, que soy madre, en mi caso no me gustaría que mi hijo tenga ningún acercamiento con este tipo de explosivos, incluso las denominadas estrellitas. O sea, yo soy tan desconfiada en ese aspecto que creería que ni por mucho que se vean como más sencillas o que a lo mejor no tienen quizás el impacto que podría tener una camareta, por ejemplo, no me gustaría. ¿Cuál es la mentalidad que deben de tener los padres en este sentido? Porque a veces como que minimizamos las cosas,
a lo mejor no medimos el peligro que pueda tener y a veces creemos que esta es una forma de divertirse, es fin de año, nos estamos divirtiendo todos, la vamos a pasar bien y a veces no se logra medir las consecuencias. En el mismo momento incluso, coronel, cuando se van a quemar los monigotes, que es una tradición en el país, lamentablemente esto es algo que no va a cambiar así nomás porque sí, y ya vemos cómo la gente incluso dice, hay que comprar las camaretas porque si no el año viejo no se quema bien, ¿no? Entonces son muchas mentalidades y formas de pensar. Hay formas de quemar el monigote sin utilizar este tipo de explosivos. ¿Qué recomendaciones usted podría darle, por ejemplo, a las familias para que esa quema sea más segura? Bueno, como cuerpo de bomberos, obviamente, pues después de ver las consecuencias de tantos niños lastimados, de la pérdida de las propiedades de la ciudadanía, nos cambia la manera de pensar, porque no voy a negar que también jugaba en mi niñez con estos elementos explosivos llamados pirotecnia, pero ahora como autoridad es nuestra obligación hacer conciencia, y lo que no hicieron antes quizás las autoridades de bomberos anteriores lo estamos haciendo ahora algunas autoridades, algunas jefaturas a nivel nacional. Por eso la campaña de bomberos es no a la pirotecnia, pero no podemos ser ajenos a que la pirotecnia ingresa legalmente. Entonces, claro, un padre de familia tiene que saber que si yo mismo voy con mis hijos a comprar explosivos, estoy yo enseñándole que eso es normal. Pero si mi hijo mañana pierde las manitos por esos explosivos, ¿a quién le podemos reclamar? No podemos reclamarle a nadie. Esto es de conciencia ciudadana, esto es de conciencia familiar y de educación. La tradición se va a dar como carnaval. Carnaval creo que ha bajado muchísimo las fiestas como eran antes, ¿no? Bueno, creo que en Salinas, en Manaví, sí son un poquito más intensas, pero ya no vemos en la calle. Uno podía, en mis tiempos no podía caminar a la calle porque me caía un vejigazo de una terraza en la cabeza, ¿no? Pero ha bajado un poco porque ya la cultura va desarrollando, se va evolucionando. Y el tema de la quema de monigotes sí es una tradición muy fuerte, que creo que es difícil cambiarla, pero sí la conciencia del uso y manipulación de explosivos. Si las autoridades hicieran conciencia de estas estadísticas y se prohibiera la importación, creo que fuera lo más adecuado, pero si la importación, al haber una necesidad, haber una demanda, los comerciantes van a traer, porque es un comercio, porque es una actividad rentable, y van a importar, y si tiene el permiso del permiso de la Fuerza Armada y el permiso de, en este caso, de rentas internas para comercializarla, hay la obligación, hay el derecho de ellos a distribuirla. Pero vuelvo, repito, ¿dónde están las autoridades para regularizar la venta responsable? Es ahí donde yo creo que se queda de año muchos alcaldes que realmente, o algunos jefes de cuerpos bomberos que no han hecho la propuesta para trabajarla como lo hemos hecho en Machala, en la provincia del Oro, y creo que muchas provincias están haciendo. Hay otros cuerpos bomberos que dicen, no, nosotros no nos metemos en eso porque nosotros no estamos de acuerdo con la pirotecnia y no queremos saber nada. Pero como autoridad, si yo soy responsable también, tengo que ver que la solución no es, no me meto, pero que la gente se queme. La solución es ser parte de un procedimiento que permite minimizar el riesgo porque la mercadería ya está aquí. Yo no puedo decir, no soy responsable de ese tema porque lamentablemente el riesgo está legalizado y si no hay un control, se va a vender en cualquier parte. Entonces, los padres de familia, nosotros realizamos campañas en las escuelitas. En todo el mes de diciembre está copado las invitaciones de mañana, de tarde, al mediodía, la visita a las escuelas para hablar sobre la concientización. A los niños le llevamos un muñeco que tiene su manito vendada, una mascota que tiene su manito vendada. Ellos esa imagen la captan en su conciencia y se dan cuenta que esa manito quemada pueden ser ellos, así que mejor la tratan de evitar. Pero la mayor educación tiene que ser en el hogar. Los padres de familia tenemos que saber que si queremos a nuestros hijos completos, sanos, sin quemaduras o sin pérdida de extremidades, tenemos que decirles y prohibirles la manipulación de pirotecnia. Los adultos que quieran manipular este tipo de artefactos, ya es decisión de cada uno, conocen los riesgos, que nosotros tratamos de siempre guiarlos a la no manipulación, pero como es una tradición, como usted bien lo dice, esas mañanas todos participamos de estos eventos, pero por lo menos los niños hay que cuidarlos. Estamos completamente conscientes de la libertad de cada persona que quiera correr los riesgos que crea conveniente, como manejar tomando 1 o 2 tragos. Sin embargo, el rato que hay un accidente o una persona fallece es un delito y hay privación de libertad. Entonces, las consecuencias son graves. Debemos saber que si tomamos una acción, puede haber reacción y puede haber consecuencias. Si las queremos asumir, pasaremos a ser responsables por las consecuencias que hayan si no hicimos algo para evitarlas. Sobre eso, los cuerpos bomberos del Ecuador estamos trabajando en una campaña para la no manipulación
Y la campaña en general es no a la pirotecnia, porque definitivamente los riesgos son parte de nuestro procedimiento para la prevención y vamos a evitar siempre o recomendar no comprarlas o no manipularlas. Una tradición que va a continuar, al menos es lo que podemos ver, coronel. En este sentido, una recomendación importantísima en este momento que usted pudiera darle a las familias que decidieran, por ejemplo, dejar la pirotecnia a un lado, no utilizar ningún explosivo y poder quemar el año viejo de una manera un poco más segura. ¿Alguna recomendación, algún tip que usted les pueda dar y decir, dejen a un lado estos explosivos y lo pueden hacer mejor con esta forma? No sé, de pronto les puede ayudar en esa la forma. La candela tradicional, sí, ¿no? El fuego tradicional. Solo con gasolina y fósforo, nada más. No sé, o hay algún elemento que pudiera generar un poco más de combustión, pero que no sea de pronto pues así como que una amenaza, digamos, ni para los niños ni para los adultos, porque yo creo que ningún ser humano merece estar en esas condiciones, coronel, y la verdad es que a mí me encantaría que, así como a usted, yo creo que no existan este tipo de desgracias, al menos no en fechas tan especiales como estas, donde se supone que uno se reúne para compartir en familia. Bueno, no puedo decirle que lo quemen en los años viejos, bien está tipificada en el COIP también como una sanción económica, inclusive creo que privación de libertad, porque no se puede quemar, no se puede incendiar nada en ningún lugar que no tenga el permiso correspondiente. Las quemas en las montañas, en las granjas, cuando hay incendios forestales, se dan justamente porque no tienen los procedimientos correctos, tienen que sacar un permiso de medio ambiente para poder hacer una quema controlada, para preparar la tierra. Cuando lo hacen irresponsablemente, sin permisos, porque si tienen permiso deben tener sistemas de plan de contingencia, y vemos los incendios forestales y se pierden hectáreas de plantaciones, de flora, de fauna, por la irresponsabilidad de las autoridades. Tengo que decirlo como son. Cuando hay la permisión es porque no hay el trabajo de autoridades. Y si bien es cierto, no vamos a meternos con una tradición de quema de monigotes, pero lo que podemos recomendar a las personas que pueden hacerlo como una fogata, algo pequeño, un muñeco pequeño, pero hay muñecos de 3 metros y montan 10, 20, 30 años viejos uno encima de otro y salen cohetes disparados por todos lados. Yo no creo que realmente sea una fiesta, eso más que un riesgo, pues, ¿no? de que esto pueda afectar la vista de un niño, de un adulto o la quemadura. Entonces, lo que podemos recomendar es siempre pensemos en nuestros hijos, en nuestra familia, protejámoslos siempre, y esto es un riesgo que si nosotros lo evitamos, vamos a evitar que pase. Si llega a pasar, pues seremos responsables por eso. Así que nada más que mi recomendación siempre va a ser evitemos los riesgos. Lo que sí es un riesgo eminente, y yo sí quisiera que esta oportunidad permita que este cambio inicie en las autoridades, regularicemos la distribución con permisos en lugares que se permita. Creo que Guayaquil lo hace en un estadio, no sé, hay lugares que lo hacen en lugares, pero no podemos permitir que se venda en cualquier esquina y que cualquier persona que pueda vender en cualquier lado, cuando en la noche recoja sus explosivos, los guarde en la casa, donde duerme su hija, donde duerme su familia. Por Dios, o sea, eso es completamente inaceptable que nosotros como autoridades permitamos que la venta de pirotecnia se venda como chicles y caramelos en cualquier esquina. Eso sí puedo decirlo con toda la convicción de que no puedo hacer caso omiso de que pase en otras partes. Aquí en Machala, hasta la última vez que salimos a vuelta, si lo tienen bien escondido, y creo que los últimos días lo sacan y ya las autoridades no pueden hacer mucho, pero vienen trabajando varios días y poco a poco se reduce más la venta informal. Creo que cada año la vemos menor aquí, puedo dar fe en esta ciudad, pero es trabajo de año tras año de una autoridad o de unas autoridades que nos hemos unido para poder defender a aquellos que no miden el riesgo, que son los niños. Por ellos lo hacemos, por ellos nos metemos en problemas quizás, pero nosotros mientras estemos en puestos públicos y tenemos una responsabilidad, tenemos que asumirlas y actuar y no hacer simplemente la vista gorda por evitar problemas cuando los afectados son aquellos que no pueden defenderse. Muy bien, coronel, queremos agradecer este espacio de entrevista que usted nos ha brindado y bueno, pues gracias por todas esas recomendaciones. Creo que quedan dos situaciones importantísimas, tanto las instituciones que están a cargo de esto, tomar un poco más de conciencia, elevar un poco más ese compromiso precisamente para evitar este tipo de situaciones, esa regularización a la que usted hace mención, cuán importante es también, pero también desde la familia,
ese cuidado que debemos de tener y esa prevención que es fundamental para cambiar la historia y para evitar este tipo de desgracias. Agradecemos su presencia, que tenga un lindo 2026 y que, bueno, pues no tengamos ninguna desgracia que lamentar en ningún lugar del país. Muchas gracias, Enrique, Iván, y muchas gracias. Espero no sea la última vez. Hay muchos temas importantes que estamos trabajando desde también una organización de bomberos nacionales en la cual los jefes provinciales estamos trabajando en proyectos, trabajando en campañas, en políticas públicas, en la creación de normativas que nos permita a los cuerpos bomberos trabajar más en prevención que en reacción. Manabí, sé que están con cuerpos bomberos que están fortaleciendo muchísimo con equipamiento, pero si no hay de la mano esa cultura de prevención, lamentablemente vamos a apagar escombros o a recoger cuerpos, y lo que tratamos de buscar es la prevención y que realmente la gente haga conciencia. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, coronel, gracias por acompañarnos, compartir excelentes recomendaciones y bueno, como lo decía, pues lo importante es la prevención, más vale prevenir que lamentar, usted lo decía ahí, lo importante es aquello, no ir a recoger cuerpos, a apagar incendios, a ver escombros, sino que prevenir todo esto. Coronel, queremos agradecer su presencia nuevamente acá en Manavisión Plus y seguramente en las próximas semanas pues lo tendremos nuevamente en este espacio para hablar de otros temas que, como usted menciona, son importantes para todos los ecuatorianos. Fue el coronel Javier Astudillo, jefe provincial de Defensa contra Incendios de El Oro, que nos acompañó hoy en este espacio de entrevista.